Dios les bendiga. Qué bueno, gracias a Dios que nos permite un día más estar aquí con ustedes, iniciando esta semana, iniciándola hablando, ¿verdad? Y platicando sobre lo que Dios nos trae en este día. Y bueno, esperemos que se vayan ahí conectando, y ahí si se van conectando, pues ya saben, ¿verdad? Pongan ahí una manita de que están ahí presentes y ayúdanos a compartir para que pues más personas puedan escuchar estos temas que, como habíamos dicho antes, son temas que muchas de las veces no se tocan o no les damos tanta importancia, y hemos dicho, ¿verdad?, desde un principio que estos temas son muy importantes para nosotros como hijos de Dios, porque son cosas principales que el cristiano, el hijo de Dios, debe de saber y debe de conocer de quién somos en Cristo, qué cosas nos pertenecen a nosotros como hijos de Dios. Y bueno, que entendamos, ¿verdad?, que entendamos que tenemos muchas promesas que Dios nos dejó, muchas promesas que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí escrito, ¿verdad?, en su palabra, y que muchas de las veces ignoramos por lo mismo, ¿verdad?, de que muchas veces no se tocan estos temas, o no conocemos, ¿verdad? No conocemos o no escudriñamos bien lo que es la Biblia, pero gracias a Dios que nos ha estado dando todo este tiempo, ya más de un año, aquí con ustedes compartiendo esta palabra. Y ahí ayúdenos a compartir mientras nosotros vamos a estar aquí compartiendo. Y voy a compartir porque no me aparece la notificación, pero hoy voy a compartiendo para dar comienzo a este tema que hemos estado viendo. Dios le bendiga, hermana Noemí Chávez. Hermana, felicidades. Ahí la vi ayer bien emocionada con su nieto, está hermoso el bebito. Mario, Dios te bendiga, ya eres papá. Felicidades. Ahí salúdenos y muchas felicitaciones para Luz Elena. Qué bueno que todo salió bien, y bueno, pues que Dios les protege y les cuide con mucha vida y mucha salud a su bebito. Hermana Evelyn, Dios le bendiga, estamos orando por usted. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, y pues estamos orando para que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Pues solamente confiar en Él y prepararnos en todo el tiempo, estar listos para, sea lo que sea que Dios quiera, estar siempre preparados. Y seguimos orando por usted, toda la iglesia. Bueno, nosotros y parte de la iglesia del Buen Pastor estamos orando por usted, por su sanidad, y confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Así es. Aquí ya compartí en unas páginas Adrián Santos. Primo de Perla, creo. Qué bueno que nos estás acompañando, Adrián. Esperamos se pueda quedar pues este ratito que estamos aquí platicando, para que pueda ser bendecido con esta palabra. Soy Mari de Arredondo, Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que nos está aquí acompañando. Hay 7 personas, pero pues nada más de las que comentan son las que podemos ver. Y pues bueno, yo creo que con esa nos vamos. Sí, ya pasó inspección. Nuestra líder, ¿verdad? Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí desde tempranito también. Aquí andamos. Bueno, ahí ya publico, compartí en algunas páginas porque no me aparece la notificación, pero pues así nos vamos. Se batalla de repente para que aparezca la publicación o para podernos conectar, pero pues con las que estamos nos vamos. Ya me quedé congelada, sí está ahí. Bueno, vamos a estar viendo este tema que decíamos el lunes pasado. Hablábamos de el mucho más de nuestra victoria, decíamos, el mucho más de nuestra victoria personal.
que decíamos que no podemos vivir con una actitud de derrota y decir que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque decimos que Cristo venció la muerte, Cristo venció a todo reino, todo principado. Cristo dice, en Él tenemos la victoria. Entonces decíamos que si tenemos a Cristo en nosotros tenemos la victoria y tenemos el poder. Nos hablaba de qué poder tenemos para vencer todos estos espíritus o situaciones que llegan a nuestra vida. Y decíamos, un hijo de Dios no puede vivir en derrota si dice que Cristo está en él. Entonces era lo que hablábamos, el mucho más, que nos decía, ¿verdad? Por un hombre morimos, pero por un hombre recibimos la vida eterna. Y nos decía el apóstol Pablo, quiero que entiendas que en Cristo tienes el mucho más de promesas, el mucho más de victoria, el mucho más de bendiciones, el mucho más de perdón, el mucho más de sanidad. En Cristo tenemos mucho más de lo que cada uno de nosotros nos podamos imaginar. Entonces, terminamos con eso, lo que era la lección 3. Ahora vamos a empezar la lección 4, que dice escondidos con Cristo. Y se va a desatar todo, cómo vamos a aplicar eso, a cómo reinar en la vida y para tomar cada una de las decisiones y la confianza que tenemos en Cristo. Y vamos a estar viendo ahí en Hebreos. ¿En dónde? Sí, es Hebreos 6:5. Hebreos 6:5, ahí para los que anotan, vamos a empezar, esa es nuestra cita. Bueno, vamos a estar viendo Hebreos 6:5 y Romanos 5:17, pero vamos a empezar con Hebreos 6:5, ¿qué dice? Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Lo voy a leer desde el 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice el 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjate que eso es algo bien importante, y mira que es algo que yo meditaba hoy en la mañana. Se me vino algo a la mente y estaba meditando, ¿verdad? Estaba meditando cómo si era posible, ¿verdad? Si era posible que yo hiciera algo o cayera en rebeldía, ¿verdad? De lo que dice la palabra de Dios, y luego me arrepintiera, y si Dios me perdonaba. Entonces, porque hay muchas cosas, mi hermano, hay muchas cosas que la Biblia deja escrito, o a veces no lo explica bien, pero bueno, o sea, hemos dicho, ¿verdad?, que se nos ha dado el Espíritu Santo para revelarnos las cosas, para hacernos entender cosas que como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, hay cosas ocultas ahí que tú no conoces, pero que yo te las puedo enseñar. Y yo me preguntaba eso porque, y decía, ¿verdad?, muchas de las veces, mi hermano, muchos crecimos en el Evangelio. Yo crecí en el Evangelio, ¿verdad? Mi hermana creció en el Evangelio, mi hermano creció en el Evangelio. Muchos hemos crecido en el Evangelio y conocemos la palabra de Dios. Conocemos y sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Sabemos las promesas de Dios, conocemos, ¿verdad? Conocemos la palabra en sí. Y que después de mucho tiempo, o sea, como dice aquí, después de haber gustado, después de haber convivido con los santos, después de haber participado, ¿verdad?, de lo que Dios nos da día a día, yo cayera en esa rebeldía, podríamos decir así, o apostasía. Y yo decía eso, y si caigo en eso y pasa tiempo y yo me arrepiento, me perdona Dios, vuelve a hacer lo mismo. Y yo estaba meditando esto, mi hermana, y mire, aquí nos da la respuesta, porque dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y luego dice, y recayeron. Sean otra vez, o sea, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahí está la respuesta. Es lo que comentábamos el viernes, me parece, con nuestra hermana Josefina. Sabemos, los que ya estamos dentro del pueblo de Dios, sabemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. Tenemos ese conocimiento de saber hasta dónde son los límites de Dios. Porque yo creo que cuando hacemos las cosas, el Espíritu Santo redarguye. No, decía la hermana Josefina, no nos podemos, en otras palabras, no nos podemos hacer, se va a ir de la vista gorda o locos de no saber que lo que estamos haciendo no le está agradando a Dios. Nosotros sentimos cuando estamos en desobediencia, cuando las cosas que estamos haciendo no están bien. Dábamos este ejemplo, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Cuando Dios los saca de Egipto, porque los va a llevar a la tierra de Canaán, allá a la tierra donde fluye leche y miel, esa era la promesa. Entonces vemos que el pueblo el pueblo de Israel, en el transcurso, un viaje que era de 40 días, dice que ellos empezaron a quejarse sabiendo, o sea, ellos habían visto ya, decíamos, cómo el mar rojo se abrió y ellos atravesaron el mar en seco y vieron caer a todos sus enemigos, todo el ejército de Egipto hundiéndose, pero vemos que ellos seguían quejándose y ellos querían volver a Egipto, allá donde tenían, según ellos, todas las comodidades, y vemos que un viaje de 40 días se convirtió en un viaje de 40 años. ¿Por qué? Porque eran personas que se quejaban, personas que cayeron en idolatría. Vemos cómo le piden a Aarón, ¿verdad?, que les haga un ídolo y empiezan a hacer a ese becerro de oro. Vemos cómo murmuraron, sabiendo, ellos conocían Moisés ya había bajado con los mandamientos de Dios, ellos conocían la ley de Dios. Entonces, decíamos, un viaje de 40 días se convirtió en un viaje de 40 años, porque todas esas cosas que ellos sabían, ya lo habían visto ya con sus antepasados, que ellos sabían que no le agradaban a Dios, ellos lo seguían haciendo. Entonces vemos que dice, creo que alguien vino a predicar y nos dijo, ¿verdad? Era el pueblo de Israel dando vueltas en lo mismo, un círculo vicioso, que es lo que estamos hablando en el libro de Jueces, un círculo vicioso dando vueltas durante 40 años. Sin embargo, Dios los proveyó, Dios les perdonaba, Dios en su infinita misericordia les perdonaba lo que hacían. Solamente vemos que cuando adoraron a este becerro, en ese día cayeron 23,000 personas en el desierto, pero Dios les perdonaba, les proveyó todo lo que necesitaban, calzado, ropa, comida, les proveyó todo, no les faltó nada. Pero pagaron la consecuencia. ¿Cuál fue esa consecuencia? Dice que esa generación no entró a la tierra prometida, esa generación no entró a lo que Dios les había prometido. Y cambiándolo a nosotros, muchas veces estamos así, en un círculo vicioso, porque creemos que Dios nos va a perdonar. Y sí, Dios es grande en misericordia y nos perdona, porque dice su palabra, es algo que está escrito: clama al justo y Jehová responde. Y si confiesas tus pecados, Él te va a perdonar. Sí nos perdona, pero tenemos el peligro de no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque, como dice ahí en Hebreos, no podemos estar vituperando, pisoteando la sangre de Cristo. Es como no dándole ese valor al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Sí, pues dice aquí, es como si estuvieras crucificándolo de nuevo. Dice, para sí mismo el Hijo de Dios, dice, y exponiéndolo a vituperio, perdón. Voy a hacer una pausa, hermana Elena. Dios te bendiga, qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Fue un gusto poderte tener aquí con nosotros. Y que nos hayas recordado ese canto tan bonito. Amenazamos con ir. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Esperemos que pronto nos volvamos a ver. Y bueno, es cierto, pero yo creo que aquí entra mucho, porque es lo que comentaba ahorita. Cuando uno
hace las cosas, ¿no? A veces uno cae en error y bueno, te acuerdas ya cuando lo hiciste y dices, chinelas, no debí de haber dicho esto, o no debí de haber hecho esto, o estuvo mal que yo haya hecho esto, y Dios nos perdona, ¿verdad? Si nos arrepentimos. Pero muchas de las veces estamos haciendo las cosas sabiendo que está mal. Y ahí, yo creo que ahí es donde está el error, ¿verdad? Ahí es donde está el pecado, podríamos decir así, porque hemos visto, ¿verdad? Que dice ahí en la Biblia, no recuerdo donde dice, seguiré pecando para que la gracia abunde, dice, de ninguna manera. O sea, y muchas de las veces, mi hermano, yo me pongo de ejemplo, muchas de las veces hemos estado en situaciones donde quizás queramos hacer algo que no es correcto y el Espíritu Santo redarguye. Aguas, fíjese, el Espíritu Santo redarguye cuando vamos a hacer algo incorrecto o a decir algo incorrecto, ¿verdad? O estamos haciendo lo incorrecto y el Espíritu Santo dice, hey, lo que estás haciendo está mal. Pero aguas cuando ya nada me avisa, ¿verdad? Que lo que estoy haciendo está mal. Porque ¿qué quiere decir eso, mi hermano? Que ya Dios le desechó. Que ya Dios le desechó. Otra, que el Espíritu Santo me esté diciendo que lo que estoy haciendo está mal y yo como quiera lo haga. También ese es el peligro que uno como cristiano corremos. Hay muchas cosas, dice la palabra de Dios, todo te es lícito. O sea, todo es bueno, pero no todo te conviene. Porque hay cosas que te van a venir las consecuencias y no van a ser buenas. Entonces, todo nos es permitido, mi hermano. Pero como hemos dicho, ¿verdad? Dentro de los parámetros de Dios, nada con exceso, como hemos dicho siempre, ¿verdad? Todo con medida, nada con exceso, como dice ahí el anuncio. ¿Por qué, mi hermano? Porque a veces abusamos. Nosotros como seres humanos abusamos de la gracia de Dios, abusamos del amor de Dios porque decimos, no es que Dios perdona, ¿verdad? Como decías ahorita, es que al pueblo de Israel todo lo que sí le perdonaba, sí. Pero no vemos el final que tuvo el pueblo de Israel. Y lo que sufrían, porque pasaban hasta 40 o muchos años en cautiverio. O sea, venían las consecuencias, y lo último de esto que, como decías ahorita, no entraron muchos a la tierra prometida. Y ese es un gran peligro, mi hermano. ¿Cuál es el engaño que el enemigo está metiendo mucho en el pueblo de Dios? Ese de que hazlo. Dios es perdonador, Dios es amor. Entonces, ¿qué Dios estás predicando? Porque dices que Dios es amor y piensas que no te va a perdonar. Ese es un engaño del diablo, porque bien clara está la palabra de Dios. Todo lo que me es permitido hacer dentro de los parámetros de Dios. Entonces, no queramos abusar de la gracia y del amor de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿verdad? Dios es nuestro Padre. Y si nosotros como padres muchas veces no toleramos lo que los hijos hacen, imagínese Dios. Entonces, no abusemos del amor de Dios, no abusemos de la gracia de Dios y comprendamos, como dice el apóstol Pablo, comprende. O sea, entiende que está escrito la manera de vivir que debes de tener. Entonces, no podemos estar jugando al cristiano, como hemos dicho mucho en estos días. No podemos estar jugando al cristiano, haciendo muchas cosas y viviendo la vida como se nos da la gana y aún así estar pensando que vamos a ir al cielo. Que es lo que comentábamos ayer ahí en casa de mis abuelitos, ¿verdad? Decíamos Dios, hablando de un caso, y hablábamos donde decía mi abuelita, o sea, si ya sé que tengo 70 años, ya sé para dónde va yendo mi vida, o sea, ya no puedo decir, no, yo todavía estoy joven y me faltan muchos años por vivir, si ya sé que tengo 70 años, pues mi prioridad debe ser estarme preparando para que el día que Dios me llame pueda presentarme yo limpia delante de Él. Dice, y aunque ya hay jóvenes, ¿verdad? No podemos decir, no, yo hasta que llegue a los 30, 40 años, no, desde ahorita. Nuestra prioridad debe ser estarnos preparando para el día que Cristo venga.
porque no tenemos la vida comprada. Decía el pastor, ¿verdad? Yo aquí mismo sentado en el sillón ahorita puedo estar hablando bien y a los segundos me puede dar un infarto y caer muerto. Entonces no tenemos la vida comprada y no podemos decir yo estoy joven o a mí todavía me faltan muchos años o yo estoy viejo, pero como decía Caleb, pero me siento como de 40 a la edad de 80 años. No estamos en esos momentos o en esos tiempos ya. Estamos en los tiempos donde debemos de estar limpiándonos, purificándonos, llenándonos del Espíritu Santo, escudriñando su palabra. Leíamos un proverbio, ¿verdad? Es honra, es gloria de reyes descubrir el secreto. Y Dios nos ha llamado a nosotros reyes y sacerdotes. Entonces, ¿cuál es nuestra gloria? Descubrir los misterios que están escritos en este tesoro. Entonces, eso es lo que queremos que entendamos, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. El tema, la lección es escondidos en Cristo. Pero dice, nos van a dar 4 puntos claves que nos van a llevar al descubrimiento de ese dominio real. Y fíjense, vamos a empezar con esta frase porque va por ahí, donde dice, no sé si han oído un comercial, y creo que lo dije la vez pasada, un comercial en la radio y en la televisión que está saliendo: para que México pueda crecer, necesita creer. Ese es el mensaje que está saliendo. Ahora cambiémoslo a la espiritual. Para que un hijo de Dios pueda crecer, necesita empezar a creerse que es un hijo de Dios, a creer las promesas de Dios, a creer que Cristo va a venir por su iglesia y que no nos vamos a ir si tenemos una manchita en el vestido, porque dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No podemos decir, acabo Dios, no creo que se vaya a fijar en eso. Sí se va a fijar, sí se va a fijar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, ¿qué es lo que requiere de Él, de nosotros? Simplemente que lo obedezcamos y que hagamos las cosas a su manera y no a la manera de Dios, porque veíamos tantos ejemplos de personas que quisieron hacer las cosas a su manera, y a uno dice, al rey Saúl se le fue quitado el reino y dice que el espíritu lo abandonó. Vimos a Sansón también. Sansón, estamos hablando de Sansón, de este joven que empezó con la cobertura de Dios, con la cobertura del Espíritu Santo, que todos quisiéramos haber tenido esa oportunidad dice que fue escogido antes de que se formara en el vientre de su madre, y hicieron ese voto nazareno y esa fuerza que tenía cuando el Espíritu Santo descendía sobre él. Mas sin embargo, una simple distracción, eso fue el motivo de su caída. Y es que eso, bueno, primero, Violeta Gallo, Dios te bendiga, qué bueno que nos estás acompañando. Esperamos que esta palabra pueda ser de bendición a tu vida. Sammy, Dios te bendiga, Sammy, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y mire, era lo que ahorita estaba pensando desde que estaba hablando aquí Ruth, fíjese qué es lo que el enemigo está usando mucho hoy en día, y fue lo que Dios nos hablaba, ¿verdad?, en esta semana pasada, de este Sansón, miren, que muchas veces decimos Sansón, pero del peligro, mi hermano, del peligro de distraernos de qué, nos hablaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Distraerte del objetivo, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué estamos en esta tierra, mi hermano? ¿Cuál es el propósito del que usted y yo estemos en esta tierra? Ayer se nos decía, de que vengas y dice, benditos son, algo así decía un texto que leía nuestra hermana Josefina, los pies de aquel que anuncia la paz, de aquel que trae las buenas nuevas. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito, mi hermano? Mi propósito es venir aquí y predicar el Evangelio, hacer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Y cómo, hermana? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Si no sabes, porque no se lo hemos preguntado. Pero leemos su palabra, no leemos la palabra. Entonces, es bien importante, mi hermano. Hoy en día hay muchísima distracción, demasiada distracción. Se nos hablaba, ¿verdad? Una de las mayores distracciones son las redes sociales, cómo las usamos. A veces yo daba ese ejemplo, ¿verdad? A veces estamos con el celular y ni siquiera estamos viendo nada, nomás estamos cambiándole, perdiendo el tiempo, mi hermano. Tiempo que muy bien lo podemos utilizar en estar alimentando nuestra vida, ¿verdad?, de la palabra de Dios.
las redes sociales se está haciendo tan sucia, el Facebook está lleno de tantas cosas sucias que contaminan nuestra vida y nos estamos enfocando en otras cosas, ¿verdad? A veces, como se nos decía, ¿verdad? En uno de los mensajes, predicas pero lo haces para recibir la gloria, que todos te vean, como hablábamos de estos hermanos, ¿verdad? Que entraron en contienda, de Efraín y Jefté, que el otro se enoja, ¿por qué no me dijiste que ibas a ir a pelear? O sea, nada más tú, o sea, nada más van a decir que por ti, Jefté, ¿y yo qué? Entonces está entrando mucho eso, mi hermano, de que, y yo, o sea, que todos me vean, que todos vean que yo predico, que todos vean que yo estoy enfrente y queriendo recibir la gloria del hombre. Y muchas veces, fíjese, caemos en ese error de que, supongamos, yo tengo un don de sanidad, y yo no estoy haciendo las cosas como Dios me las pide, pero el don de sanidad está activo. Y caemos en el error de que porque yo sigo orando por el enfermo, él sana, Dios está de acuerdo conmigo o yo estoy bien, ¿verdad? Pocas palabras. Y no, mi hermano. Fíjese que esos dones son regalos que Dios nos ha dado. Y decíamos en una de las enseñanzas, ¿verdad? ¿Cuándo hemos visto a una persona que le regala algo a alguien y vemos que la persona le da mal uso y yo voy y le digo, oye, dame lo que te regalé? ¿Verdad que no? Así es Dios, mi hermano. Es un regalo que Él nos dio. Decíamos, en Sansón, lo que hizo, ¿verdad? Era un hombre que decía, ¿verdad? No era por su fuerza, era una persona común y corriente como usted y como yo, pero que cuando el Espíritu Santo le llenaba, oiga, hacía cosas sobrenaturales. Dice, despedazó a un león, pero dice, ¿verdad? Cayó en el error que vemos que fue eso, ¿verdad? Se distrajo con aquella mujer y vimos las consecuencias, que terminó sin ojos, pero vimos que como era una persona que había sido enviada por Dios, que era para liberar al pueblo de Israel, Dios cumplió su propósito, mi hermano. O sea, está bien, la regaste, pero pues mi palabra se tiene que cumplir. Entonces dijo, con ojos o sin ojos, dice Dios, yo tengo que hacer cumplir mi voluntad. Y la voluntad de Dios se cumple, mi hermano. Pero eso no quiere decir que porque yo siga haciendo las cosas o la persona sane cuando yo ore, o yo siga interpretando la lengua o cosas de esas sobre los dones, yo voy a ir al cielo así como mi vida está desordenada. Ese es un engaño del diablo, mi hermano. Porque esos son regalos que Dios nos ha dado, que no nos puede quitar. Y que su palabra se tiene que cumplir, pero por eso dice, en aquel día va a haber muchos que digan, hey, en tu nombre hice milagros, en tu nombre yo echaba fuera de demonios, en tu nombre yo sanaba y aquel muerto se levantaba. Y dice, ¿verdad? La Biblia, que Dios va a decir, apártate de mí, no te conozco. ¿Por qué, mi hermano? Porque todo eso lo hace el Espíritu Santo. Se nos ha dicho siempre, ¿verdad? Quita el Espíritu Santo de tu vida y a ver qué haces tú. No hacemos nada, mi hermano, no somos nada. Pero Cristo en nosotros, Cristo en nuestra vida hace que nosotros seamos personas nuevas, que seamos personas como hablábamos de Sansón, ¿verdad? Que venía el Espíritu Santo y era algo sobrenatural en su vida. Cristo en nosotros es lo mismo, el Espíritu Santo en nosotros hace lo mismo. Así es, hermano, es correcto, me quedé pensando. Entonces, vamos a ver estas 4 claves que nos van a llevar al descubrimiento de este dominio real, de cómo vivir una vida en Cristo, de cómo vivir escondidos en Cristo, cómo vivir reinando en esta vida, pero en Cristo. Y dice, inciso A, la primera clave es decisión. Dice, usted no va a comenzar a reinar sobre la vida hasta que tome la decisión de hacerlo. El Espíritu Santo lo está impulsando ahora para que tome ahora mismo la resolución de vivir como el rey que Dios lo ha llamado a ser. El trono de autoridad, de victoria, de sanidad, de abundancia está esperando que usted ascienda a Él para tomar asiento. Dice, no vamos a poder comenzar a reinar en vida
a vivir en Cristo, a que el Espíritu Santo nos guíe hasta que no tomemos la decisión. Porque decíamos, Dios es un caballero y no nos va a obligar a nada. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Es como cuando uno quiere internar a algún familiar, ¿verdad?, en un centro de rehabilitación, ya sea por cualquier cosa que esté pasando, algún vicio, alguna depresión o algo. Lo primero que te dicen es que tiene que ser una decisión de él, no lo puedes obligar, tiene que tomar él la decisión voluntaria de quererse, de querer tomar la ayuda y rehabilitar. Entonces es lo mismo, no vamos a poder reinar en vida, no vamos a poder tomar ese papel que Dios nos ha dado de reyes y sacerdotes hasta que no tomemos nosotros una decisión. La decisión que de seguir a Cristo o de seguir viviendo como plebeyos. Se va a oír mal, ¿verdad? Pero es la verdad. De vivir como un rey, como un hijo de Dios, o seguir viviendo como esclavos, que es lo que hacía el pueblo de Israel. Tenía esa decisión de ser el pueblo de Dios poderoso, aquel que iba a ser respaldado siempre por Dios, iba a estar en victoria, o estar de esclavos, tener todas las comodidades, pero vivir en un país que no era de ellos y estar viviendo como esclavos. Y ellos siempre se inclinaban a estar viviendo como esclavos. Entonces, es lo que dice, el trono de autoridad, de victoria y sanidad está esperando, solamente está esperando a que usted tome la decisión de subir al trono y tomar su lugar. Entonces, no podemos, Dios no puede hacer nada hasta que nosotros tomemos la decisión de hacer las cosas a la manera de Dios, de hacer las cosas en la voluntad de Dios. Dice, Dios ha hecho en Cristo lo que a Él le correspondía. Ahora le corresponde a usted y a mí decidir si va a adoptar una postura de siervo o de soberano. Se puede sentar en el trono para comenzar a reinar en la vida en el nombre de Jesús, o puede abdicar a su autoridad real y seguir viviendo como si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Qué fuerte. Dice, como si no hubiera recibido el Espíritu Santo y como si usted no estuviera lleno de la vida de resurrección de Cristo. Porque dice, cuando uno decide dominar como rey, es cuando comienza a vivir como tal. Es cierto, ¿no? Es cierto, porque hemos puesto mucho el ejemplo de este príncipe Harry, ¿verdad? Que él ya no quiso nada, no quiso saber nada sobre la postura, ¿verdad?, que le tocaba hacer o lo que a él pues era, ¿verdad?, que era príncipe. No quiso nada y vemos que pues él dejó todo, ¿verdad?, dejó trono, dejó todo y se fue a vivir una vida normal, como decimos nosotros, ¿verdad?, común y corriente. Entonces, así somos a veces, mi hermano. Es como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Vivimos como si fuéramos personas derrotadas. Vivimos a veces vivimos como si no tuviéramos un Dios poderoso. Vivimos como si el Dios que tenemos no nos ayudara o no nos hubiera dejado escrito, ¿verdad?, cómo salir de cada situación. Vivimos ahí todos agachados y llorando y caminamos y con la frente abajo. Y no, mi hermano, ¿por qué vivimos así? Por lo que dice aquí. No hemos tomado la decisión. No me he sentado en el trono, no he creído, más bien dicho, no he creído que Cristo murió por mí. No he creído que el Espíritu Santo está en mi vida. Y como no he creído, no hago uso del Espíritu Santo, no hago uso de la sangre de Cristo. Entonces, es una decisión propia, ¿no? Es como decía el ejemplo de doctorita ponía, si usted lleva a una persona que necesita rehabilitar, si usted la lleva a fuerzas y la internan a fuerzas, esa persona va a salir y va a seguir haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque no fue una decisión que él tomó. Salió un caso, mi hermano, yo creo que usted lo vio porque fue un caso, imagino que mundial, no sé. Estuvo ahí en las redes sociales de o al menos aquí se conoció mucho, de un muchacho que mató a toda su familia. Estaba en rehabilitación
porque se drogaba y lo metieron a rehabilitación. Lo habían internado. Y cuando este muchacho apenas salió y dicen, ¿verdad? Dicen que el padrastro lo encontró ahí drogándose en el baño y dice que este muchacho mata al señor, la mamá estaba en el segundo piso dormida, sube, mata a la mamá y mata a su esposa y a sus 2 hijas. Entonces acabó con toda su familia. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo se acababa de salir de rehabilitación? Ya después empiezan a contar, ¿verdad?, cómo era su vida y pues lo metieron a fuerzas, ¿verdad? Él no quería. Entonces, es una decisión propia, porque muchas veces seguimos cayendo en lo mismo y nos dicen, ¿verdad? Es que ya no lo hagas, pues no, sí. Y yo lo sigo haciendo, ¿por qué? Porque yo no he decidido. Yo no he decidido que haya un cambio total en mi vida. Yo no he decidido que Cristo gobierne mi vida. Y por tal motivo yo no puedo vivir de acuerdo a como la Biblia me dice que vivo. Y no puedo, por ende, disfrutar, que era de lo que hablamos también semanas pasadas, no puedo disfrutar la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque mi deseo está en otro lado. O sea, mi deseo, o no he decidido yo ser feliz con la vida que Cristo me ha ofrecido. Dios le bendiga a nuestra hermana Claudia del Arca. Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Y a Esther Herrera, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros escuchando la palabra de Dios. Y pues estamos hablando de si queremos reinar en vida, necesitamos tomar la decisión de creer, que es lo que decíamos, ¿verdad? Este comercial que dice México para crecer necesita creer. Porque mira, el gran ejemplo que tenemos, perdón, voy a interrumpir, el gran ejemplo que tenemos es de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Él vivía una vida acorde a como Él decía, ¿verdad? Yo hago lo que veo que mi Padre hace. Yo hablo lo que veo que mi Padre dice, ¿verdad? Entonces, vemos que Él siempre vivió una vida como rey. Y Él decía, o sea, la gente le conocía, Él es el rey de los judíos. O sea, Él tomó, mi hermano, estando en tierra, Él se sentó en su trono y vivió como un rey, como un hijo de Dios. Y es un gran ejemplo porque dice su palabra y lo creemos. Él vino a ser un hombre como usted y como yo. Pero Él creyó, mi hermano, desde un principio quién era. Él sabía que era hijo de Dios. Él sabía que había tantas cosas, mi hermano, por descubrir, tantas promesas que Dios había dejado. Él sabía y vivió siempre conociendo cuál era su propósito aquí en la tierra. Entonces, es un máximo ejemplo, mi hermano. Es un máximo ejemplo como para que usted y yo digamos, oye, yo soy hijo de un rey. Cristo está en mi vida. Por tal motivo yo debo de vivir como alguien que se cree, ¿verdad?, lo que Dios ha dejado. Así es. Necesitamos, entonces, una de las claves es tomar la decisión. La segunda clave es la confianza, que necesitamos creer lo que está escrito en la palabra de Dios, las promesas que están escritas para nosotros. Creer que como hijos de Dios, como coherederos con Cristo, tenemos derecho al trono y que vamos a reinar juntamente con Él por toda una eternidad. Entonces dice, no permita que las dudas lo mantengan alejado de este maravilloso privilegio de reinar en vida. Dios le da un lugar en su trono, no porque nosotros seamos dignos de Él, dice, sino solo por los méritos de Cristo, que es lo que decíamos ahorita. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra carrera o por nuestro dinero, no es por nosotros, sino es porque Cristo está en nosotros. Y en Él, dice, en Él está, que es con lo que comenzamos este estudio, en Él está la esperanza de gloria. Siempre la gloria va a ser para Cristo. Que todo nuestro testimonio, todo lo que hagamos, sea para darle la gloria y la honra a Él, no para gloriarnos nosotros. Porque eso es lo que quiso hacer Satanás, Lucifer, Luzbel, como lo quiera llamar. Eso es lo que quiso hacer
este ser despreciable, es lo que quiso hacer. Esta rata, es lo que quiso hacer este Satanás, que la gloria fuera para él, porque dice que era el ángel más hermoso del cielo, era el director de la alabanza para Dios, pero no se conformó con esto, sino que quiso tener más, y esa fue la caída de este ser, de este Satanás, de este demonio, fue la caída, el querer ser más, el querer que la gloria fuera para él, el creer que las cosas que él hacía eran por él y no por la gracia de Dios, porque todos somos creación de Dios y somos creados a imagen y semejanza de él. Así que si no fuera por Dios, si él no hubiera tomado la decisión que nosotros viniéramos a este mundo, no hubiéramos estado aquí. Entonces todas las cosas, dice, por él son hechas y para él son hechas. ¿Para qué? Para que la gloria sea para él. Entonces dice, ciertamente puede comenzar a reinar en vida, pero no en su propio nombre, sino únicamente en el trono de Jesús. Toda esta obra brota de la abundancia de la gracia que nos habla ahí en Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino todos los hombres de justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice, por un hombre, que es el tema que empezamos a dar, por un hombre morimos, pero por otro hombre tenemos la vida eterna. Entonces, dice, ninguna buena obra que usted pueda hacer le va a dar mejor acceso al trono, que es lo que hemos dicho, ¿verdad? Que dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe, pero también dice otro texto, la fe sin obras es muerta. Entonces, no que no hagamos obras, ni que hagamos o que no las hagamos, sino que las hagamos siempre para darle la gloria a Dios y no para que volteen a vernos a nosotros, no para que digan, no, que Anita ayuda mucho y no es una buena mujer. Eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es con la intención con lo que estamos haciendo las cosas, con el darle la gloria a Dios, para que volteen y vean en Ruth y en Ana a Cristo, no que vean a Ruth y a Ana, sino que vean a Cristo en cada uno de nosotros. Que digan, ¿verdad? Esta verdaderamente es hija de Dios, o este verdaderamente es un hijo de Dios, es una persona, como dice la gente, ese sí es cristiano, ese sí es cristiano. Entonces, darle siempre toda la gloria a nuestro Dios, siempre, siempre, siempre. Y mira que aunque nosotros a veces queramos engañar, ¿verdad? La gente dice, no, es que lo hago por Cristo. Se refleja cuando una persona lo hace porque Cristo está en él, porque es su deleite hacer las cosas que Dios nos pide hacer, y se refleja cuando la persona lo hace para recibir gloria a él mismo. Y o sea, sale a la luz. No podemos engañar a la gente, menos a Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y algo aquí bien importante que dice, si hay alguna idea en la cual he insistido, dice aquí el escritor, dice, si hay alguna idea en la cual he insistido en estas lecciones, ciertamente es esta. Dice, no hay favor alguno de Dios que se pueda comprar o ganar. Solo hay un lugar para la gracia. No podemos recibir nada, sino aquello que ya está gratuitamente a nuestra disposición. Y algo bien importante, dice, por medio de la fe en Cristo. Volvemos al principio de este libro, que empezó hablándonos de la fe, de creer. Hemos dicho, fe es creer lo que no vemos. Fe es creer lo invisible. Entonces, es creer, mi hermano. Dice, cualquiera que sea
cualquiera que sean las circunstancias. Todos los hijos de Dios pueden asirse, dice, en cualquier momento de su autoridad en Cristo y comenzar a reinar en la vida. Dios nos ha dado autoridad. Decía ahorita un texto hace unos momentos que dice la palabra de Dios, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero hasta que yo no lo crea, con esa fe que aquí Dios me está hablando, yo no lo voy a poder hacer visible en mi vida. Y algo importante dice, ¿por qué algunos se retraen y no toman esa posición de autoridad, esa posición de reyes y sacerdotes? Dice, porque aún siguen con una mentalidad de esclavos, que es lo que decíamos hace rato, ¿verdad? El pueblo de Israel seguía como toda su vida, toda la historia de Israel estuvo de esclavos. Dice lo que estamos leyendo en Jueces, ¿verdad? 40 años, 200 años, vimos del capítulo 13 del 12 al 13, dice, 200 años vivieron en esclavitud. Están pasando una propaganda, no sé. 200 años en esclavitud, y aún así, dice, volvían a hacer lo malo. Ellos sabían lo que les iba a pasar, sabían que al pecar contra Dios iba a venir un pueblo y los iba a tomar como esclavos. Ellos lo sabían, pero se acostumbraron a vivir de esa manera, con una mentalidad de esclavos, de modo que cuando Dios los quería sacar para que ellos fueran su pueblo escogido por Dios, dice nación santa, sacerdocio real, linaje escogido. Aunque Dios los quisiera tener así, ellos siempre estaban con su mentalidad de esclavos. ¿Por qué, mi hermano? Porque fíjese, caemos en un grave error de acostumbrarnos a vivir una vida así. Sí, es que yo siempre he vivido así y pues ¿qué más da? Y no queremos un cambio en nuestra vida. No, cuando viene un cambio se nos hace algo extraño, ¿verdad? Y es por eso que este pueblo volvía a esa vida, porque no estaban acostumbrados a vivir como reyes, no estaban acostumbrados a vivir como hijos de Dios. Fíjese lo que dice aquí, y fíjese lo que dice, se han vuelto incapaces de formarse una imagen mental de ellos mismos, en la cual se van llevando una vida victoriosa. Ese ideal les parece absurda de tener una vida victoriosa. Dice, a lo largo de muchos años han desarrollado un complejo de inferioridad. Se han acostumbrado tanto a sus cadenas que no se pueden imaginar una vida sin ellas. La costumbre. Se acostumbraron tanto a sus cadenas que ya no se pueden imaginar una vida sin ellas. Y era lo que hacía el pueblo de Israel. Se acostumbró tanto a Egipto que ya no se hallaban vivir otra vida que no fuera en Egipto. Porque algo bien feo, mi hermano, bien feo de que se va a escuchar, ¿verdad? Pero llegamos al estado en el que ya me gustó vivir así. Ya me gustaron mis cadenas, ya me gustó estar atado al pecado, ya me gustó estar atado a esta vida que estoy llevando sin Cristo. Y es tan triste, por eso en Hebreos se nos hablaba ahorita, ¿verdad? Es imposible que una vez que conociste y que gustaste, ¿verdad?, del Espíritu Santo y que gustaste de lo que Dios, de la palabra de Dios, es imposible que vuelvas a tu estado, a como cuando tenías a Cristo gobernando tu vida. ¿Por qué? Porque es como si fueras otra vez a crucificar al Hijo de Dios, vituperando su nombre. Y fíjese lo que termina diciendo. Dice, también se han llegado a convencer de que por algún motivo es más piadoso vivir en la miseria que vivir en la abundancia. Estar triste que estar feliz, estar oprimido que triunfar. Y sí hay, es triste decirlo, pero sí hay pueblo de Dios así. Dentro del pueblo de Dios hay personas que se han acostumbrado a vivir con sus cadenas, a vivir en la miseria, porque no creen que Dios te pueda suplir. Y estamos hablando de una miseria espiritual. De una miseria, no estamos hablando económicamente, no, porque todos estamos hablando espiritualmente. Vemos que hay gente que está bien económicamente,
pero mírale su vida espiritual y son pobres, mi hermano. Como dice aquí, pues se escucha feo, ¿verdad? Están en la miseria, o a veces llegamos a caer en la miseria. Entonces, aquí se está hablando de una vida espiritual, mi hermano. La vida en Cristo es espiritual, que cuando yo la vivo en el espíritu, yo la reflejo en lo físico. Entonces, vemos que no hay felicidad. A veces decimos, ¿verdad? Oye, ¿por qué esta persona es así si está bien económicamente? O sea, estamos hablando de pueblo de Dios, mi hermano, de cristianos, de hijos de Dios. Y estamos hablando de la vida espiritual, no de cosas materiales. Por eso te digo, hay personas, ¿verdad?, que están bien económicamente y no les vemos felices. O sea, se les nota en su rostro. Ayer se nos decía, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, hasta se les arruga aquí, donde siempre están así con su ceño así fruncido. Entonces, ¿por qué, mi hermano? Por esto. Porque se han acostumbrado a vivir con sus cadenas, se han acostumbrado a vivir oprimidos, les ha gustado vivir oprimidos, a vivir una vida alegre y feliz en Cristo. Y caen en ese error de vivir tristes, de que me lo merezco por lo que hice y empezar a vivir tristes. Y no, porque dice, si confiesas con tu voz, si confiesas tus pecados, Él te los va a perdonar, pero Dios conoce siempre la intención de corazón. Es lo que decíamos ayer, hacíamos este ejemplo, ¿verdad? Del rey David y de Saúl, lo veía en una predicación. Si usted se pone a estudiar la vida del rey David y del rey Saúl, vimos que ¿quién pecó más? Veíamos que el rey David, porque cometió fornicación, cometió adulterio, cometió asesinato, cometió engaño, traiciones. Y el rey Saúl, el único pecado que tuvo fue el creer que él podía ofrecer la ofrenda que ofrecía el sacerdote y consultar a una divina. Esas fueron las dos cosas que se registran del rey Saúl. Pero dice, ¿y por qué al rey Saúl se le desechó del reino? Dice que el Espíritu de Dios lo abandonó. ¿Y por qué el rey David se habla que era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque David se humilló, David pidió perdón y se humilló. Y si usted ve los salmos, vemos el dolor que le causó el haberle fallado a Dios. Si usted ve, dice que estaba metido en sacos de ceniza y de silicio y que su alma estaba al borde ya de la muerte, ya no hallaba qué hacer. Pero ¿qué hizo el rey Saúl? El rey Saúl empezó a aventar culpas por todos lados y nunca se arrepintió. Por eso dice que a él se le fue quitado el reino y se le dio a otro mejor, a otro que sabía reconocer cuando fallaba, a otro que sabía pedir perdón cuando fallaba, a otro que, aunque fuera rey, se humillaba delante de Dios porque reconocía que él sin Dios no era nada. Y es que es eso, es eso. Muchas de las veces ahí está el error. Bueno, ahí está el secreto. No queremos reconocer. A veces decimos, es que ¿por qué? Y lloramos y pataleamos y decimos, ¿por qué Dios no me saca de esta situación? ¿Por qué Dios no me cambia? Y luego va una persona de parte de Dios a decirte, es que estás mal en esto. Arrepiéntete y pide perdón. No, es que aquel, por aquel o aquella yo estoy así. Y no reconocemos, ese es el error, no reconocer. Hablábamos en uno de los mensajes, ¿verdad? Y creo que nuestra hermana Nere también predicó algo así, donde dice, seas culpable o no, declárate culpable. Hayas tenido la culpa o no, declárate culpable. ¿Para qué, mi hermano? Para que Dios pueda pelear. Dice, si te declaras culpable no se te investiga nada. Si te declaras culpable, pero si tú sigues defendiéndote y decir, no, es que yo no fui, que no sé qué, hay una investigación. Hemos visto en las personas que son detenidas, ¿verdad? Y que no quieren aceptar la culpa, empieza a haber una investigación que a veces lleva años, porque están investigando el caso en comparación a la persona que le dicen declárate culpable, para que la condena sea menor. Y se declara culpable, mi hermano, y ya no se le investiga nada. Se declara culpable, se le da una condena mínima, ¿verdad? Que es lo que hemos dicho, ¿verdad? Declárate culpable, Dios te va a perdonar, te va a restaurar, van a venir las consecuencias, pero, o sea, va a venir tu condena, pero
La diferencia es de que yo, dice el Espíritu Santo, yo, el Espíritu Santo, voy a estar contigo para ayudar. Y fíjese, si leyéramos, David sabía cómo llegarle al corazón a Dios. David sabía cómo hacerle sentir a Dios ese dolor que él estaba sintiendo. Así que usted puede decir, ¿cómo llegarle a Dios? Lea las oraciones del rey David ahí en los Salmos y apréndase una que usted diga, esto es lo que yo a veces decimos, no puedo, es que no sé cómo expresar lo que siento y decirle a Dios. Lea los Salmos y ahí viene unos ejemplos de esas oraciones, de esas que, como dicen, de esos que le echan limón a la herida y está ahí, que casi te quieres ya cortar las venas. Ahí están las oraciones. Y como vemos, por ejemplo, en un salmo vemos que David está ya casi, no tiene las fuerzas, dice, mi alma está abatida, mi alma tiene sed de ti, y le empieza a decir, y vemos en el siguiente salmo donde dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, porque vemos que él sabía llegar al corazón de Dios. Ahí está el secreto. Que dice en otra versión, yo subí este texto y lo subí en esta versión que dice, cambiaste mi luto en gozo. O sea, yo estaba en luto, ya no había ¿cómo se dice? No había algo que me hiciera volver a vivir, ¿verdad? Algo que me levantara de lo que yo estaba, pero has venido tú y has cambiado mi lamento en baile, que a pesar de que aún sigo teniendo el problema, pero tú en mí lo haces, como dice, ¿verdad? El que te ha cargado traiga, ¿verdad? Sus cargas, dice, y yo le haré descansar. O sea, va a estar el problema ahí, pero viene Cristo en nosotros y nos llena, y eso es lo que nos hace más fuertes, ¿no? Eso es lo que nos hace que a pesar de que yo estoy en la dificultad, yo estoy contenta. ¿Por qué? Porque tengo la confianza que Cristo va a resolver todo el asunto. Y fíjese, le voy a volver a leer el texto que a mí me gustó mucho, que dijimos en la clase pasada, porque a veces decimos, es que me va a ver que la persona, ¿verdad?, a la que nos hizo daño, algo así, me va a ver humillada. Y fíjese, le quiero leer otra vez Miqueas 7 del 8 al 10, que es un texto que nos gustó mucho, porque dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me voy a levantar, aunque moré en tinieblas, Jehová es mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia, y mi enemigo lo verá, y la cubrirá de vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos lo verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Y siempre que tengan eso en nuestra mente, pequé contra Dios y estoy pagando las consecuencias, pero me voy a levantar y voy a ver la luz. Dice, Jehová es mi luz, voy a ver esa luz. Entonces, que tengamos esa confianza de acercarnos al trono de la gracia y pedir perdón, de confesar. ¿Qué es lo que sigue? La clave 3 es confesión. Y fíjese, dice, no hay manera de escapar a esta ley espiritual. Usted va a poseerlo cuando lo confiese. Para verlo primero tiene que decir. Dice aquí nuestra hermana Evelyn, dice, el pecado es insidioso. Puede parecer inofensivo al principio, pero su fin trae destrucción y separación de Dios. No permitas que gime en tu corazón, dice. Oseas nos instruye a acabar con los lugares difíciles de nuestra vida y a sembrar la semilla de la justicia. Siembra la justicia en tu vida y liberarás el fruto o la fidelidad y la misericordia. Es correcto, es cierto, a veces el pecado, mi hermano, fíjense que, y siempre se nos ha dicho, ¿verdad? El enemigo va a venir con algo que nos agrade. ¿Con qué fue a Sansón? Ahorita que estamos hablando de Sansón, con algo que le agradaba, que eran las mujeres. Entonces, al principio parecía algo inofensivo, pero estábamos viendo en todos los puntos que este hombre cayó, ¿verdad? Primero, se llenó de orgullo y no dejó que sus papás le dieran el consejo. Sus papás le decían que no hay hebreas aquí que te gusten, y él decía, a mí no me importa, a mí me gusta aquella. Y vemos cómo se empezó a llenar de ese orgullo, de esa soberbia, y bueno, pues sabemos su final. Y es cierto, siempre el enemigo va a venir con algo que a mí me gusta.
Siempre nos va a ofrecer algo que nos guste. ¿Para qué? Para después tenernos bien atados y no podernos soltar. Entonces, es verdad y es cierto lo que dice aquí: siembra la justicia y vas a liberar el fruto o la fidelidad y la misericordia de Dios. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el tema, porque si no, por acabarlo nos vamos a ir bien rápido y no lo vamos a explicar bien. Pero fíjense, la tercera clave es la confesión y la cuarta clave es Cristo. Fíjese, llevamos las 4 claves, que fue confianza y decisión. Vimos esas 2 claves, confianza y decisión, y nos va a faltar ver confesión y Cristo. Que era lo que dábamos ahorita de pasada, ¿verdad? Confiesa, ¿verdad? Acepta la culpa. Confiesa como decimos en nuestras palabras, que la regaste, ¿verdad? Aceptemos que la regamos la mayoría de las veces y dejemos ya de estar echando culpas, porque por eso, nada más por eso, no hemos sido levantados, nada más por eso no hemos sido transformados. ¿Por qué? Porque en vez de aceptar la culpa, echamos culpas y no reconocemos nuestro error. ¿Qué es lo que pasó desde el principio con Adán y Eva? ¿Qué pasó? Que empezaron a echarse culpas. No, y le echaron la culpa a Dios. El uno y el otro, y luego le echaron la culpa a Dios porque creó a la mujer, diciéndole a Adán: tú que creaste tú a la me diste mujer, a esta mujer y que no sé qué. Y si yo creo que todo hubiera sido diferente, decir, nos equivocamos, caímos en el engaño y nos equivocamos, y pedir perdón. Pero no, empezaron a echarse culpas uno al otro, y eso fue que se le sacara del jardín del Edén. Entonces eso pasó con el rey Saúl y con tantos personajes que vemos en la Biblia, de personas que empezaron a echar culpas por todos lados y nunca aceptaron que ellos fueron, porque nadie nos obliga a pecar. Las tentaciones siempre van a estar a la puerta, saliendo de la puerta, siempre van a estar las tentaciones. Está en uno tomar la decisión de vencer la tentación o de caer en ella. Nadie nos obliga a pecar. Y ahora, nadie. mi hermano, hacerlo porque verdaderamente yo quiero que haya un cambio en mi vida. No porque haya venido una persona y me haya dicho: oye, pídele perdón a Dios, estás mal. Y como decíamos ahorita, ¿verdad? Es como llevarlo a fuerzas. Y por eso la persona sigue haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque no fue una decisión propia. Entonces, decidir yo, como pusimos ahorita el ejemplo del rey David, al rey David no fueron y le dijeron: o sea, humíllate, haz esto, haz aquello, y ponte a llorar, y pásate los 7 días como Dalila, llorando para que te revelen el secreto. No, él decidió, a él le dolió haberle fallado a Dios, a él le dolió haber hecho tanta cosa mala, porque vemos que mató a mi hermano. O sea, conspiró contra una persona para que la persona fuera muerta. Cayó en adulterio y tanta infinidad de cosas, y le dolió, dice, le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Es lo mismo, mi hermano, que nos duela. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando nos duele en el corazón fallarle a Dios, de ahí viene el verdadero arrepentimiento. Es cierto lo que dice, yo creo, mi hermana Nere, ¿verdad? Dice: no es pecado ser tentado, pecado es caer en la tentación. Ahí está el pecado, en caer. Porque decimos, o sea, Jesús fue tentado en todo, pero Él no cayó en nada. Dice, Él no cayó en ninguna tentación. Vamos a ser tentados en todo, en todo. Pero fíjese, dice la Biblia: pero junto con la tentación, yo te doy la salida. Entonces, por eso y en otro pasaje dice, ¿verdad? Huye. O sea, huye, corre. Ves que está la tentación y ves que pues lo que está es buena, ¿verdad? Que la tentación que está es buena y sientes que no vas a aguantar, corre. Y como dicen, ¿para qué las quiero? No voy a decir como a aquel joven, voy al antro para vencer la tentación. No. Si no, ¿cómo voy a vencer, Señor? Si no voy a ir al antro. No, pues no, mi hermano. No, o sea, va a estar la tentación de que va a haber amigos o amigas que te van a invitar. Pero ahí es donde tú vas a decidir aceptar, caer en la tentación, o decir: no puedo ir a esos lugares. Y ahí, miren, va a vencer. Un claro ejemplo está en José. ¿Cómo va a vencer?
con el Espíritu Santo en su vida. Que es lo que estábamos hablando los miércoles y viernes, y creo que va a continuar nuestra hermana Nere hablando de este tema, de lo importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que a veces lo tomamos como algo que, algo X, pero no, mi hermano, es la arma más poderosa que el Hijo de Dios puede tener. ¿Por qué? Porque yo por sí sola yo no puedo vencer la tentación, pero si yo digo, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a vencer eso, así mire, el Espíritu Santo le va a dar la fuerza para que usted pueda vencer. Entonces, por eso dice, junto con la tentación te doy la salida. Entonces, no hay excusas, mi hermano. Es que caí porque no sabía, no, o sea, tú puedes vencer. Y aquí también entra lo que es el dominio propio, que también nuestra hermana Nera nos hablaba de eso, dominio propio, o sea, domina tu carne. La carne quiere hacer una cosa, pero el Espíritu Santo me dice que no. Aprendamos, mi hermano, a tener ese dominio propio de decir no cuando hay que decir no, y de decir sí cuando hay que decir sí. Así que llévese este consejo en la palabra de Dios, analice su vida, agregue, como decimos, aquello que tenga que agregar y quite aquello que tenga que quitar, y empezámonos a instruir bajo la voluntad de Dios, a la manera que Dios le agrada, y vamos a orar para terminar esta enseñanza. No se desconecte, ahora tuvimos muy buena audiencia. No se desconecte. Pero no dejes solas en la oración. Vamos a orar todos juntos, y ahora sí, conéctese y empiece a compartir otra vez. Entonces, ¿qué dice nuestra hermana Evelyn? Dice, agradezco a todos por sus oraciones, mi viaje acaba de comenzar con mi Señor, pero sé que Él sufrió más por mí para salvar mi vida. Ahora, en la espera de esta cirugía, debo buscarlo con todo mi corazón. Así es, mi hermano. Así es, usted póngase en las manos de Dios. Todos estamos orando por usted. Hay muchas personas orando por usted, y como decía ahorita mi hermano al principio, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios. Y cual sea que sea la voluntad de Dios, acéptela con todo el gusto, porque miren que todas las cosas, para los que somos hijos, todas las cosas nos ayudan a bien. Así de que aceptemos la voluntad de Dios en nuestra vida, y mire que usted va a estar en paz. Así es. Así vamos ahí donde está, cierre sus ojos, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias por estos momentos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso consejo que tú nos acabas de dar en este día, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que sabemos que ya son tiempos muy difíciles, Señor. Sabemos que son tiempos donde el enemigo está queriendo acabar con tu pueblo, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a acordarnos siempre que tenemos a tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que como decíamos ahorita es la mayor arma, es la arma más poderosa que el Hijo de Dios puede tener, el usar a tu Espíritu Santo para que nos ayude en todas las cosas que tengamos que hacer en nuestros días. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en estos momentos, Señor. Yo te pido que ayudes a mis hermanos, Señor. Bendíceles en gran manera a aquellos que se pudieron dar el tiempo, Señor, de sentarse unos momentos a escuchar tu palabra. Bendíceles, Dios, y fortaléceles sus vidas, Señor. Seguimos pidiéndote por nuestra hermana Evelyn, Señor. Sé tú en cada médico, Señor, sé tú en cada médico que vaya a estar en esa cirugía, Señor, con mi hermana. Fortalece a mi hermana, Señor. Dale fuerza a su cuerpo, Padre, y que tu Espíritu Santo esté en todo momento en cada persona que vaya a estar ahí presente en ese quirófano, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que lo que vaya a pasar, Señor, es tu voluntad. Es tu voluntad, y mi hermana está en tus manos. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana que estuvo con nosotros. Como lo dije ahorita, ayúdales en todo momento, y gracias por esta palabra. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza hoy y siempre. Amén. Y aquí se nos unió el angelito.
Se levantó modorra y se subió. Dile, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios le bendiga, mi hermano, que tenga un muy bonito inicio de semana y que Dios, el Espíritu Santo le esté ayudando en todo lo que haya en nuestra vida.